Bueno, arrancamos. ¿Fue? Cuando Que se quieran. pudra. Bueno, entonces, arrancamos. ¡Ay, la burra! Ya. Corte, corte, corte. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a La Burra de Balam, este programa armado por unos jóvenes de Rosario. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Hola chicos y chicas, buenas. Bueno, muy contento porque este proyecto está acá naciendo, estamos con mucha emoción y sí, estamos acá poniendo toda la onda para tratar de hacer este programa que va a intentar ayudarnos a pensar, a repensar y a repensarnos muchas de las cosas que nosotros traemos como creyentes. Muy bien. Les comentamos que son las 9:30 de la noche acá en Rosario. Sabemos que muchos lo están escuchando en muchos lugares, a paz de diferentes lugares del mundo. Ponele. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de producción. Está Juan Cardoso, Macarena Fioroni, Juan González. Juan Cardoso, ¿querés presentarte? Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Cardoso. Re que estaba leyendo lo que tenía que decir. Soy chaqueño. Buenísimo. Soy chaqueño y soy profesor en Bellas Artes. ¿Me metiste? A ver, Juan, contanos un poco. Un día no tenés nada para hacer en tu casa, ¿qué haces? Buena pregunta. Mentira. Pero... Mira, justo estaba pensando porque estaba... había terminado de hacer varias cosas y estaba medio chupamado y digo, ¿qué hago? Entonces digo, me voy a darme una ducha así como de re calentita, qué sé yo. No había agua. Agarro y me voy a hacerme un café. Entonces me hice un café, entonces empecé a buscar películas que podía encontrar y encontré una de Satoshi Kon y dije, voy a ver. Y la estaba viendo hasta hace un ratito. Eso. Muy bien. Como verán, tenemos de todo acá en nuestro... Ya se van a dar cuenta que tenemos como una sección de nerds, digamos. Ya se van a dar discriminación. No la discriminación, por favor. Che, Juanchi, y contanos un poco de vos. Tenemos dos Juanes acá en el grupo. Uno va a ser Juan y otro va a ser Juanchi. Yo soy Juanchi. Soy Juan González, como dice el dicho, un enterriano perdido en Rosario. Estudiante de ingeniería electrónica y poco más. Mira que bien. Bueno, y contame una cosa. ¿Qué son aquellas cuestiones que a vos como que te hacen sacar chispa inmediatamente, que te alteran los nervios? ¿Cómo me conoces? El desorden y la impuntualidad. ¿Y qué te genera? ¿Te altera? Me pone muy nervioso. Interesante. Che, y ahí la chica, la de anteojitos. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Macarena Fioroni, soy de San Gregorio, el sur de Santa Fe, pero bueno, por motivos de estudio me mudé a Rosario, estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales. Perfecto. Muy bien, Maca. Y a ver, contanos algo que te gusta hacer a vos, que no sea estudiar, ya sabemos que a nadie le gusta, pero ¿qué te gusta hacer a vos? Lo que más me gusta es dormir. Estamos en la misma. Muy bien. Amo dormir. Qué bien, bueno. Fer, y bueno, te toca, hermano, presentarte. Bueno, mi nombre es Fernando, me dicen Poti, soy de Rosario Altar, Entre Ríos. Vine a estudiar a Rosario, contador público, ya estoy recibido y tengo 30 años. Bien, y
como contador supongo que tenés como mucho tiempo ocupado. ¿Qué haces en el tiempo libre? ¿Qué es algo que te encanta? Y algo que me encanta, que gracias a Dios pude retomar en esta bendita pandemia, es la lectura. Agarré un vendaval de libros y leí, y la verdad que estoy muy contento, me encanta leer. Es increíble la cantidad de fotos que este chico tiene con un libro. Envidia, ¿no? Y con algo más aparte del libro, ¿no? Y con algo más real. No, el mate no. No precisamente eso. Bueno. Y a ver, Lucas Palacio, que dice Guaraní Rico, a ver si lo cambiamos después. Presentate. Bueno, mi nombre es Lucas Palacios, soy correntino y me vine a estudiar la licenciatura en Ciencia Política acá en Rosario, Santa Fe. También hice el profesorado en Lengua y Cultura Guaraní y tengo una página que la administro, que es para difundir la lengua y la cultura guaraní, que se llama Guaraní de Coy, por eso me aparece este nombre. Haciendo de publicidad disimuladamente. Claro, sí. Chivo. Como bien ven, dejamos al mejor para lo último, ¿viste? Para sacar chapa. Mirá la casita que tienen encima. Está muy acomodadito. ¿Sabes la plata que puse para tener esta casa? Bueno, como sabrán, el programa se llama La Burra de Balam. Ya vamos a mí no me preguntás qué cosas me gustan y qué no me... Es verdad. Conozco tanto que ya, aunque me da miedo, llegar a contestar. Contanos, Lucas, ¿qué cosa no te gusta? ¿Qué cosa no te gusta? Uy, qué cosas no me gustan. Bueno, vos sabés que yo antes, cuando era más joven, era más así una onda Juan González. Más joven. La cuestión de la hora, que estén en el tiempo justo, me alteraba. Yo ya estaba 10 minutos antes y la gente estaba mirando el reloj. Tenía que llegar a las 00 sí o sí. Y si no, me alteraba. Ese tipo de cosas me alteraba. Ahora más o menos la campeo. Pero bueno, otra cosa que no me gusta es no poder entenderme con la gente. Es como que siento que puedo transmitir lo que siento y pienso y pretendo que nos pongamos de acuerdo por lo menos en respetar al otro, digamos, y cuando no se logra eso, como que saca algo que la tengo ahí que me altera. Esa yugular saltando. No tiene que ver con coincidir, tiene que ver como que nos podamos entender nada más. Muy bien, está bueno. Creo que un poco eso es la idea, ¿no? De este programa, por lo menos de escuchar. Bien. Este programa se llama La Burra de Balam. Vamos a explicar más adelante a lo último del programa qué viene el nombre, cómo se originó, los orígenes, los secretos del origen del nombre. Pero primero vamos a ver unos videitos que les pedimos a unos conocidos pastores de la Iglesia Metodista Argentina, explicándole qué le llegaba al pasaje de la burra de Balaam, que está en Números, qué le llegaba, qué le hacía recordar o qué mensaje podrían. Las reflexiones son muy buenas, son diferentes en cada una, así que vamos a empezar a escuchar ahora. Muy bien. El primero que vamos a presentar creo que es el de Frank Knowles Brown, ¿no? Hay un relato bíblico que nos habla de la burra de Balaam. Sí, en una oportunidad Dios habló a Balaam a través de su burra. Dios usó este animal para comunicarse con el profeta Balaam. Quizás esto suena, ¿no es cierto?, extraño, pero ¿cuántas veces Dios nos sorprende también hoy, ¿no? Con signos, señales, que a veces pasan también desapercibidas. Dios a veces nos habla de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice cuando estás en tu casa mirando las noticias en la televisión?
¿Qué te dice Dios, por ejemplo, cuando estás en el trabajo o con tus compañeros de la universidad o estudiando? O cuando volvés, por ejemplo, a tu casa en colectivo después de una jornada muy cansadora de trabajo. ¿O qué te dice Dios a través de tus amigos o distintas circunstancias? Dios también hoy nos habla de maneras a veces que nos parecen extrañas. Y es más, diría que a veces, más que hablar, nos grita y no queremos escuchar lo que nos está diciendo. Nos puede pasar también lo que le pasó a Balaam, ¿no? Que no percibió que Dios le hablaba a través de la burra. Esta burra que tuvo paciencia y que fue insistente. Percibió que tenía que hacer lo que Dios le pedía. Aunque Balaam no lo entendió mucho más tarde. Prestemos atención, que Dios nos habla de maneras muy especiales que podamos percibirlo. Amén. Bueno, Bueno, un gustazo ya de por sí tenerlo aportando para este primer programa a Frank. Una de las razones por las que, bueno, yo me acerco nuevamente, porque yo estaba medio alejadito de Dios. Una de las razones por las que yo me acerco a Dios, fue gracias a Frank y al pastor Américo también, así que después lo van a conocer algunos. Vamos a hacer un video de él. Así que, bueno, muchas gracias, Frank, por tu aporte. Y, bueno, pensar lo que nos está proponiendo él. De cuántas maneras a veces Dios nos está hablando. Qué desafío. Real. Uno parece que ya tiene como estereotipado cuáles son las formas en las que Dios nos habla, ¿no? Uno dice, ¿cómo Dios te habla? Y va directo a la Biblia. ¿Y qué pasa acá con este relato de Balaam y la burra? Primero hagamos una aclaración, chicos. ¿Qué es lo de Balaam y la burra? ¿Sí? Estamos hablando de un relato que aparece en el Números, en la Biblia, en el cuarto libro de la Biblia, 22, número 22, y habla de que un rey que estaba en la zona de Palestina, lo que hoy es Palestina, se acerca y pide a un profeta que se llama Balaam que le maldiga a los israelíes que estaban saliendo de Egipto, y como ustedes saben, a medida que van avanzando, como que van derrotando a todas las naciones con las que se encuentran. Y bueno, hay un reconocimiento por parte del rey de Moab de que el Dios de Israel es poderoso. Pero también hay un reconocimiento de que hay un profeta que se llama Balaam, que también tiene esta capacidad de poder bendecir y maldecir, y que esta maldición y esta bendición se hagan real. Entonces recurre a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel y que Moab pueda vencerlos en la guerra. En ese contexto, bueno, sucede que Balaam le habla a Dios y le dice, ¿qué hago? ¿Me voy con esta gente o no? Y Dios le dice, no vayas. Bueno, le dice que no va a ir, le vuelven a pedir, le insisten, le dicen, mira que te vamos a gratificar importantemente. No, le voy a preguntar a Dios de nuevo, dice Balaam. Y Dios le dice, bueno, anda, pero vas a hacer lo que yo te diga. La Biblia no explicita, digamos, qué pasa en el medio, pero parece que a Balaam le gustó la idea, ¿no?, de la money. Insistente. Claro, insistime que me gusta. Y bueno, se ve que Dios se dio cuenta de lo que iba a pasar y manda un ángel que lo detenga. Pero Balaam nunca lo ve al ángel. El ángel está ahí ya para hacerlo pelota, pero la única que lo ve es su burra, su asna. Y bueno, en varias oportunidades como que la burra se va para otro lado para que no la pasa de huello.
lo ve al ángel, ¿no? y se quiere correr, y Balaam no lo ve, no se da cuenta qué está pasando, no la entiende a su animal, y la empieza a fajar. Y es en el momento que ahí aparece lo que nos interesa a la historia, que Dios le abre la boca a la burra, y bueno, empieza a decirle, ¿por qué me estás pegando? Y bueno, ese es el contexto más o menos para que ustedes se den cuenta de esta historia. Bueno, y acá el desafío que nos propone Frank es ¿cuántas veces Dios nos está hablando de maneras que no las tenemos en cuenta? Claro, porque uno generalmente o va a la Biblia, como dijiste recién, o bueno, voy a la iglesia porque necesito que Dios me hable, ¿viste? O me pongo música cristiana porque necesito algo, ¿viste? Y a veces incluso dicen las noticias, ¿viste? Algo como muy menos capaz quería ir a buscar a Dios ahí en las noticias. Así que está muy bueno. Yo vengo de una tradición cristiana que, bueno, es como que mucho más cerrada, que bueno, Dios habla de determinada manera y no hay otra vuelta. Y qué lindo, ¿no? Esto que propone Frank, que a veces hasta nuestros amigos, las noticias, ¿sí? En la escuela, en cualquier otro lado, Dios nos habla y a veces no nos damos cuenta. Y acá en este caso tenemos a un profeta reconocido, un profeta que habla con Dios, que Dios le habla, no solamente hay un ida, digamos, pero otra cosa es el dueño es el dueño de un animal, ¿sí? Uno normalmente tiene cierta relación de conocimiento con sus mascotas. Uno sabe qué le pasa, qué sienten por determinado signo y cómo no se está dando cuenta lo que está pasando. Bueno, pasamos al segundo video. Dale. Ahora viene Maxi Heuser, que es un pastor que está en la ciudad de Bariloche, también de la iglesia metodista. Este texto, este relato, conocido como La burra de Balaam, en principio es un texto que me causa gracia, es un texto divertido. Balaam que no ve o que no escucha, que no entiende, y la burra es la que termina viendo, entendiendo y hablando, ¿no? Pudiendo llamarle la atención a su dueño. Y en lo que me hace pensar este texto es cuántas veces las personas que decimos entender la voluntad de Dios, que decimos escucharle, no vemos, no entendemos, no escuchamos todo lo que Dios está haciendo, diciendo o mostrando. Y cómo a veces hay que abrir los oídos y la mente a que otras personas, insospechadas personas, o cosas, elementos o animales nos muestren cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que verdaderamente está pasando y Dios está mostrando y necesitando de nosotros y nosotras. Parece que el desafío es abrir más los oídos, la mente y el corazón para escuchar lo que Dios nos muestra y nos quiere hacer entender en ese tiempo, en el relato, pero también en este tiempo que nos toca vivir. Bueno, ese era Maxi Heuser, pastor de la iglesia en Bariloche. Bueno, también muchas gracias, Maxi, por tu aporte invaluable. A mí una cosa que me encantó de lo que está diciendo él, porque en general son cosas que me resuenan mucho, es esto de este cuestionamiento, ¿no? De aquellas personas que decimos entender cuál es la voluntad de Dios. Esto ya aparece cuando Jesús empieza a hablar en su ministerio, ¿no? Que se encuentra con toda una casta sacerdotal o de dirigentes espirituales que son los que dicen conocer, y él los pone de patas para arriba. Acá también aparece este desafío, como el profeta importante, reconocido entre muchas naciones, cómo no se da cuenta, cómo no logra entender la voluntad de Dios, a pesar de que la voluntad de Dios era expresa, de que no tenía que ir a maldecir al pueblo de Israel. A pesar de que no está presente en el relato, hay como pareciera un cambio en él,
y se manifiesta en determinados rechazos del animal y él no entiende. Me parece que es sumamente rico este aporte que nos propone Maxi de esta lectura del texto. ¿Qué te parece a vos, Cardoso? A mí lo que pensaba que me resultaba muy interesante es que no entiende y ejerce la violencia. Eso es como muy fuerte también, ¿no? El tema de que en ese vínculo, cuando no hay no hay un reconocimiento del otro, ya directamente se actúa de una manera violenta, y eso me hacía como pensar bastante en estas cuestiones de bueno, cómo a veces la tosquedad y el querer como encauzarse de una manera determinada, a veces no termina siendo la voluntad de Dios, y a veces uno termina como siendo violento en ese sentido, queriendo posicionarse en un determinado lugar. No sé si Sí. Además me parece genial lo que acabas de decir, porque es la otra instancia que complementa el no entender a Dios, decir entender, no entenderlo, y que las circunstancias se presenten distintas a las que deberían suceder. Y ahí aparece esta reacción que vos decís, que es muy prototípica de muchos líderes espirituales que hasta nosotros hemos conocido en el pasado, y algunos que conocemos, ¿sí? De cuando las cosas no les cierran, no son como ellos creen que se tienen que dar, aparece la violencia. Esta violencia que muchas veces es ejercida por nuestros líderes espirituales, de la denominación que sea, ¿no? Buscando imponer a toda costa lo que ellos interpretan como la voluntad de Dios. Interesante. Me imagino que ni siquiera cuando la burra le habla, el chabón recula, ¿no? Como que sigue discutiendo, digamos. No, ¿por qué no hace? Como que, no, que te está hablando una burra. Date cuenta que hay algo que está pasando. Sí. Yo creo que en realidad no es que no entiende, por ahí no quiere entender. Porque si ya le preguntó a Dios y Dios le dijo que no, después el chabón siguió insistiendo, le preguntó de nuevo, hasta que Dios le dijo, bueno, anda. Pero, o sea, como que no quería hacer la suya y para mí no quería entender del todo. Claro, hay también algo de eso. Y lo que vos decís también nos abre paso para el siguiente video, Maca. Bien, ahora vamos a tener al obispo de nuestra iglesia, Américo Jara Reyes, pastor, hoy viviendo en la ciudad de Rosario. En general, siempre que uno recuerda este texto y esta historia de Balaam y la burra, recuerda la niñez, y uno recuerda siempre la burra que hablaba, y tiene todo este halo que en la infancia uno mira con otros ojos. Y pasados muchísimos años y décadas, uno puede preguntarse sobre este texto, ¿quién es sabio o sabia? Si Balaam, o en realidad la burra, es más sabia que Balaam. El texto creo que nos ayuda y nos interpela a poder descubrir la voluntad de Dios y descubrir el mandato y el pedido de Dios a Balaam. Pero Balaam está dividido en su corazón y pretende servir a Dios de alguna manera, pero también a sus propios intereses. Y el relato es justamente la sabiduría de la burra que descubre a Dios en medio de la historia y de la historia de su amo Balaam, y alerta, y lo va a alertar varias oportunidades para que él pueda salvar su vida, ¿verdad? Pero Balaam tiene un problema de fidelidad en su corazón, y aparece para mí un profundo desafío, poder descubrir que la misión es de Dios y uno debe responder con fidelidad a la misión de Dios, unirse a la misión de Dios, y en esta misión poder tomar la palabra que Dios nos da
y disponernos en la unidad de la vida a servir a Dios. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas, pero no podemos servir a ambas a la vez. Que nuestro desafío sea la profunda vocación de servir a Dios. Y no esperar a que nos hable la burra. Me encantó el final. Gracias, Américo. Nos encanta tu aporte. Bueno, acá está lo que empezó a decir Maca. ¿Sí? Maca ya introduce esto de, en realidad él sabe cuál es la voluntad de Dios, pero se hace, como decimos en guaraní, oñembotau, se hace el loco. El sota, como diríamos en Internet. Sí, claro. Y acá está este desafío que también que nos propone Américo. Los humanos, cuando tenemos esta lucha interna, ¿no? Entre dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas o a un señor determinado, como dice Américo. Claro, ¿y qué son las riquezas? Porque podría ser la riqueza o podría ser otra manifestación de ello. ¿Qué les parece? Creo que es todo eso que nos aleja, digamos, de Dios, de esos, capaz, gustos personales o ambiciones, ¿no? Que no digo que está mal tener ambiciones, sino son ambiciones sucias, digamos, oscuras, que nos alejan de Dios. Creo que pues son riquezas propias. O sea, obviamente no, en el relato justamente es literal el dinero, pero hoy en día puede abarcar muchas cosas, digamos, son esto que decimos del mundo, ¿no? Claro, sí. Sí, a mí me hace pensar cuántas veces en nuestra vida nosotros actuamos como Balaam. Ah. O sea, que por ahí Dios nos dice... Poner el dedo en la llaga, Maca. No, que por ahí Dios nos dice, no, eso no, eso no. Y nosotros estamos interesados en eso y seguimos insistiendo. Creo que muchas veces actuamos así. Y un detalle pequeño de lo que decía Américo, pero no menor, que la burra le quería salvar la vida. O sea, porque el ángel estaba esperando ahí para matarlo. O sea, la burra habló no solamente era para... Primero se frena, ¿no? Para advertirle, para salvarle la vida. Digamos, también está esto, que no es simplemente advertirte de que Dios nos quiere guiar por el camino, a veces también nos quiere salvar la vida. Claramente. Claro, sí, totalmente. Por ahí no permite ciertas cosas y es para el bien nuestro. A mí hay una cosa, a ver qué les parece. Pues también vengo de esa tradición, ¿no? Cuando a veces a la hora de ser iglesia, de servir a Dios, entra la cuestión de la búsqueda, la persecución del lucro, ¿sí? Como a veces la cuestión del dinero empieza a minar y a ingresar en determinadas lógicas en las que no debería estar. ¿Cuántas veces vemos iglesias que permanentemente están haciendo un énfasis impresionante sobre la cuestión del dinero? ¿En qué momento ahí dejamos de buscar a Dios, de perseguir su voluntad, ¿no? Y nos abocamos a Mamón, digamos, al Dios de las riquezas? Yo creo que también es interesante esto que decías, porque la burra en esta construcción también es esa otredad, que ese otro que mira, por así decirlo, la escena completa y dice, no, esto está mal, o esto está corrido. O sea, muchas veces, bueno, puntualmente estas cuestiones que vos comentabas son acusadas ante la ley y son confrontadas. Entonces hay una otredad como leyes o determinadas figuras sociales que trabajan sobre ese tema. Pero siempre también hay en nosotros como personas, amigos, gente que nos confronta y nos confronta en nuestra hipocresía, ¿no? Nos confronta en esto
Eso que no, cuando ellos ven el panorama completo de nuestra vida nos dicen, bueno, esto está mal, o acá está siendo un hipócrita. Y a veces justamente el amigo o la persona a la cual criticamos o no estamos de acuerdo o pensamos que él no es de parte de Dios, no está hablando de parte de Dios. Esto de lo impensado o lo insospechado, digamos, de ¿qué me va a venir a hablar de Dios este o esta? A mí. Como que muchas veces estamos allá arriba, ¿no? Arriba de la palmera. Nosotros leemos la Biblia, conocemos qué es lo que Dios quiere, nos congregamos y después aparece alguien cuyo estilo de vida, cuyo accionar nosotros muchas veces no aprobamos y nos enrostra en la cara algo que esto, así como decir, nuestra hipocresía, nuestra contradicción. Te canta la justa. Sí, te canta. Y te está hablando, te está diciendo lo que Dios te está queriendo decir. Ese insospechado, lo que decía Maxi. Ese que vos no esperás, ahí te aparece. Es que es increíble en la Biblia, o sea, Dios usa muchos personajes muy grises, digamos, que son algunos bastante turbios, y los usa como mensajeros de la palabra, ¿no? O como que formaron parte, digamos, del camino, el camino de la palabra de Dios, que Dios los utilizó para su obra. No usó inmaculados. En la mayoría no usó. Así que está muy bueno recalcar eso que decía Juan. También algo a recalcar, añadiendo lo que he dicho Maca hoy, por ejemplo, el tema cuando Dios te pone una promesa en tu vida de que te va a dar algo, ¿no? Determinado, pero vos tenés que esperar. En el caso, por ejemplo, de la promesa de Abraham. Y bueno, Abraham se quiso adelantar, se metió en el camino y bueno, salió todo por el tiro por la culata. Esa es otra también. Claro, en el caso de Abraham, viste, él tenía una promesa, él cree, digamos, que hay que adelantar la situación y aparece el problema. Acá ni siquiera había una promesa de que le iba a dar algo a Balaam. Acá le dice, no hagas. Directamente. Claro, vamos a cubrirle con un manto de piedad a Abraham, ¿no? Que haría un poco lo que nosotros normalmente hacemos, queremos a veces apurar los tiempos de Dios. En el caso de Balaam era rotundo, no vayas. Y si vas a ir a decir lo que yo digo. Que se lo hice la última vez. Si vas a hacer lo que yo diga. Claro, y pareciera, por más que no lo dice el texto, pareciera que él va con otra intención. Y ahí está lo que propone Américo. ¿Qué pasa cuando en el corazón de los siervos de Dios está tan fuertemente, tan arraigado el ánimo de lucro? Esta avaricia, la codicia, el deseo de tener más. Qué importante, porque después lo retoma Jesús mucho más adelante, ¿sí? ¿Por qué las riquezas a nosotros nos alejan de Dios? Y cuando digo riqueza, no necesariamente estamos hablando de tener millones de dólares. A veces en nuestro trabajo, en nuestro cotidiano laburar, es como que estamos afanados por tener esa plata, ganar más plata, por más que no sea muchísimo. ¿Y qué dejamos de lado? Dejamos de lado a la burra, dejamos de lado a nuestra familia, nuestro vínculo personal con Dios. Llegamos cansados, estresados, pero lo único que nos interesó fue traer la platita. Y con eso nosotros somos, entre comillas, felices. Y acá te pone contra la pared. O sea, si vos continuás con ese estilo de vida, el ángel del Señor está ahí enfrente. Y todos a tu alrededor se están dando cuenta de lo que está pasando, hasta un animal, y vos no te estás dando cuenta. Es cuando, como dice Maxi, que nos invita, por así decirlo, a abrir los ojos, a oír más, a abrir nuestra mente y ver lo que tenemos delante. Es alto desafío eso. Y más por esto que decíamos, de que ya estamos como formateados de cuáles son las cosas que tenemos que escuchar
y cuáles no. Cuáles son aquellas que nos dan indicios de que Dios no está hablando y otras no. Entonces, lo que voy a decir, lo que dicen realmente tenemos que afinar los oídos, la vista, el entendimiento, porque ya en la Biblia nos está avisando de que Dios nos habla de manera que no esperamos, con personajes insospechados, y nosotros por ahí en este halo de santidad sobre el que a veces nos queremos ungir, no hablamos con los mundanos. No, ¿qué tiene ese para decirme a mí? No, Dios nos desafía, todos tenemos algo para decir. Incluso aquel animal que no piensa, que no habla, hasta tiene algo para decirte. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el último video, que es la pastora Anaí Alberti D'Amato, que está en la provincia de Salta, también de la Iglesia Metodista, que es el video que más resume todo esto que estábamos hablando. Números 22, la burra de Balaam. Balaam, un especialista en la adivinación animal, no puede adivinar lo que le está pasando a su burra. Caramba. Balaam, un profeta pagano muy reconocido de fama internacional, no ve al ángel del Señor, un vidente que no ve. Balaam, la burra de Balaam, hace la pregunta más coherente de todas. ¿Acaso no me conoces? A lo que Balaam contesta dándole crédito a la burra, para pensarlo, ¿no? ¿Qué significancia tiene para mí esto? Y bueno, uno cree que se las sabe todas, y es duro que Dios prefiera hablarle a un animal para que uno entienda. Es porque la verdad es que es como que uno puede pensar que más que sordo uno es un poquito falto, ¿no? Y el animal tiene más entendimiento que uno. Dificilísimo. ¿Cómo me interpela? Y interpela. Cuando uno está haciendo lo que Dios te dice que hagas, obedeciendo a su voluntad, y las cosas no salen como normalmente salen cuando uno obedece a su voluntad, me interpela porque me hago la siguiente pregunta. ¿El que se está interponiendo en el camino es el enemigo o es el Señor? ¿Y para qué? ¿Y a qué me desafía? Me desafía a estar más atentas a los cambios, sutiles y no sutiles, que ocurren en el camino de la obediencia a Dios. Y decirle, Señor, ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Hay algo que no entendí? Muy bueno. Gracias Anaí por mandarnos el video y compartir tu pensamiento acerca del pasaje. Está bueno esto que dice de... O sea, como que a veces nosotros tenemos un camino no deseado, pero cuando se nos pone en el camino no sabemos si es el enemigo o es Dios diciéndonos, no, pará, por acá no es. Es como que si nosotros pensamos que es el enemigo porque nosotros estamos seguros que ese es el camino, que tenemos que ir ahí, pero a veces es Dios queriéndonos decir, no, pará, por acá no. Así que ese detallecito está bueno remarcarlo. A mí lo que me gusta y me llama la atención es que justamente también esto de... porque ella puso otro elemento, que es la cuestión de lo intelectual, ¿no? O de la cuestión de, bueno, uno se cree que supuestamente sabe más o la tiene más clara que el animal. Entonces, por eso hay una cuestión de desvalorización y claro, el que es descartado, el que es menor, el que no está tan legitimado, el que no tiene títulos, el que no tiene determinadas herramientas, el que está atrasado en todo, ese nos está diciendo, nos está hablando, nos está diciendo la palabra de Dios, o sea, nos está hablando de parte de Dios. Me parece que también es como otro elemento interesante, de que ese que nosotros estamos desvalorizando es el que nos está hablando de parte de Dios. O sea, es una puesta en juego también de nuestra soberbia y cómo Dios ahí actúa, y bueno, un poco también esto de
exalta a los humildes y descarta a los soberbios. Me prendo de esto que decís, Juan, porque también lo interpreté de esa manera. Una invitación a la humildad. En esto de pretender siempre saberlo todo, en esto de ser, en este caso, el profeta reconocido, el que puede darse el lujo de decir yo hablo con Dios, Él me escucha y Él me habla, y sin embargo, algo que pareciera tan obvio, porque lo es, por un lado cuando Dios le habla, y por otro lado, y esto es un elemento interesante que también lo aporta ella y que, bueno, a mí me mueve porque soy mascotero, digamos, tengo 3 perros. ¿Cómo no conocer a tu animal, a tu mascota? Que en mi caso lo siento parte de mi familia. ¿Cómo no conocer? Yo sé cuando mis animales en algún momento quieren salir a hacer pis, tienen hambre, tienen alguna cuestión. Lo sé. Y en ese tiempo los animales de carga también tenían una relación estrecha con las personas. Pero como también propone esto de la intelectualidad, no sé hasta qué punto hay una cuestión de tosudez o de incapacidad de poder escuchar, de querer hacer la de uno, ¿sí? Y de mandarse independientemente de todas las cosas que se interpongan en tu camino, que a veces son muy obvias, a veces no tanto, y ahí viene el desafío que ella propone. Estar atento a los pequeños cambios sutiles y ver. Claro, ¿quién está enfrente? ¿Quién es el que está impidiendo que las cosas no fluyan? Bueno, ahora, después de haber visto todos estos aportes impresionantes que nos han entregado esta gente maravillosa, a la que le agradecemos mucho, vienen nuestra razón de ser, digamos. ¿Por qué armamos este proyecto que recién está iniciando y por qué le dimos este nombre? ¿Qué quisimos hacer con esto? Tenemos si querés, comenzamos con el origen del nombre. Bueno, acá nuestro amigo productor ejecutivo. Levantá la manita, por favor. Juan Cardoso, a ver, contanos cómo surgió. Se te cayó la manzanita del árbol. Estábamos pensando en nombres posibles para el programa, y entonces me estaba acordando de una canción de Santiago de Benavides que dice: gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Y digo, qué nombre, qué cosa bizarra. Entonces lo tiré así como tipo los borbotones, o sea, como tipo de los Simpsons, ¿viste? Algo así como que suene gracioso primero, pero después que no suene tan gracioso, y bueno, más o menos el mismo efecto. Así que es como, para mí, como nuestros borbotones, o sea, o el borbotón. Sí, yo cuando lo escuché dije, es eso, no puede ser otra cosa. Está muy bueno ahí. Muy bueno. Y creo que el sentido, digamos, del programa también está un poco esto de hablar, ¿no? De dar un mensaje. O sea, vamos a intentar hacer la burra de Balaam, a la hora de hablarles y también de escuchar otras opiniones, capaz sacar verdades o no. Pero ese es un poco el sentido, digamos, del programa. Sí, claramente. Retomo un poco lo cómico, lo bizarro, lo extraño. Ya se van a dar cuenta que, bueno, somos un poco también, vamos a ir por este lado, no vamos a ser serios, chicos, acá no, para eso hay otro espacio. Acá vamos a tratar de hablar de Dios, vamos a tratar de hablar de nuestras espiritualidades, ¿sí? Pero de una manera muy transversal, o sea, no pretendemos imponer una manera de entender las cosas,
sí pretendemos dialogar. Ya se van a dar cuenta que muchos venimos de tradiciones distintas. Yo vengo del pentecostalismo, Juan González viene del lado congregacional, Juan Cardoso viene del catolicismo, Fernando y Macarena vienen del metodismo, pero nos encontramos acá para poder poner de manera horizontal cada uno su punto de vista, y se van a dar cuenta, ya van a ver algunos temas que se vienen, pensamos distinto. Pero que la idea es justamente en ese pensar distinto reencontrarnos, poner todas las cosas sobre la mesa y escucharnos, así que cada cual pueda elegir el argumento, la versión que le parezca más pertinente, más interesante. Sí, y también entender, digamos, que acá tampoco ninguno es pastor, ninguno es super teólogo. Hablamos muy desde el llano, ¿no? Nuestras opiniones es de lo que vivimos el día a día, así que la idea también es eso de hablar, de charlar, de escuchar. Vamos a tratar de no discutir. La idea es hacer un debate abierto lo más posible. Después cuando hagamos los vivos, interactuar un poco con el chat y demás. Eso. ¿Por qué no música? ¿Por qué no música? ¿Por qué no actualidad? Memes. Sobre la actualidad. O sea, a veces se debaten sobre temas del día a día, otros temas de la actualidad, capaz internacionales, nacionales. Así que tenemos muchas cosas. La idea es que esto, obviamente, es ganar dinero. No, mentira. Bueno, la idea es, como decía Lucas, llevar la palabra a quien la escuche y al que quiera escuchar. Y de manera relajada, copada, o por lo menos distendida. Ahí Juan Cardoso ya nos va a adelantar algunas cositas que vamos a tener relacionadas con el humor. No, que vamos a tener memes porque estuvimos cortando, se editó el video. Re que hacía explícito eso. Pero bueno, la cuestión es que vamos a también compartir memes, vamos a compartir reflexiones, cosas graciosas, cosas que también podamos, no sé, generar como también reflexión a partir de eso. ¿No? Un poco como hacer una especie de Peter Capusotto y sus videos, pero como, tan así no, pero más o menos. Vamos a traerlo al Jesús de la Ferrere. Sí, a que nos predique. Sí, y claramente vamos a introducir cosas así burrísticas, digamos, o sea, eso que pareciera que no tiene nada que hablarnos de Dios. Vamos a traer esos elementos también para ver qué nos puede decir Dios a partir de eso. Como lo dijo Poti, ninguno somos especialistas en teología, pero sí estamos interesados, ¿no?, en todas estas cuestiones. Vamos también a tratar de invitar a personas que sí puedan saber un poco más que nosotros sobre determinados temas, y vamos a charlar con ellos y vamos a poner a algunos en aprietos también, porque sí, la idea no es decir siempre lo que uno siempre escucha en una iglesia, no, la idea es que podamos sacar más cosas, que podamos a veces tensionar ciertas verdades que están, como siempre, ahí anquilosadas, que a veces ya no nos dicen más nada. A veces nosotros, los jóvenes, necesitamos que se nos abran las puertas para otras cuestiones que no se están pensando. Entonces también vamos a sentar posición y vamos a pretender hablar de determinados temas que a veces no se hablan muy poco. Bien. Y bueno, yendo a lo formal, vamos a estar todos los jueves, cada 15 días. Como verán, este programa fue grabado. Los próximos vamos a intentar que sean en vivo. Como decía Lucas, vamos a invitar al que se suma, a los que querramos sumar. Van a ser todos los jueves cada 15 días a las 9 de la noche. El primero sería el 8 de julio en este caso.
Bien, entonces les esperamos el próximo jueves 8 de julio a las 21 horas Argentina. Y vénganse preparados y preparadas porque van a participar también, porque lo vamos a transmitir por YouTube. Y ustedes con el chat van a poder opinar, ¿no? A ver, una opinión obviamente respetuosa. Seguramente no van a coincidir con nosotros, algunos van a querer tirarnos un bodoque. Sí, van a poder charlar, chatear y también proponernos otras miradas y también temas nuevos, ¿no? Para los próximos encuentros. ¿Qué les gustaría que contáramos y demás? Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y los esperamos. Así que suscríbanse, denle like, activen la campanita, redes sociales en la descripción. Muy bien, Juan, muy bien. Muy bien. Bueno, nos saludamos y nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao.